Buenas tardes, mi nombre es Carlos Irving Mogollón Ríos, estudio la licenciatura en Contaduría en el Sistema de Universidad Abierta. Estoy en el primer semestre 2025-2. El día de hoy les hablaré sobre el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son un conjunto de normas y garantías para que todo individuo en una sociedad pueda tener un estilo de vida digna. Los antecedentes principales de los derechos humanos en nuestro país se originan a partir de las primeras leyes relacionadas a la conquista española. Las leyes de las Indias tuvieron un enfoque relacionado a la adoctrinación de creencias religiosas en las cuales se les obligaba a los indígenas obtener ese tipo de creencia. Posteriormente, en 1847, en San Luis Potosí, existe una Procuraduría de los Pobres. Es un conjunto de abogados relacionados a atender quejas o temas de un grupo específico de población vulnerable. En 1875 se instauró la Constitución o la sección de los derechos del hombre y el juicio de amparo, que nos permite hasta hoy en día poder generar alguna denuncia por algún abuso o un incumplimiento a los derechos en cargos relacionados a enfoques gubernamentales o instituciones. Posteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, también titulada como el título primero de las garantías individuales relacionadas a todos los artículos en los cuales todo mexicano tiene derecho. En 1989 se crea la Dirección General de los Derechos Humanos y posteriormente en 1990 se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un órgano autónomo en el cual sus principales objetivos es promocionar, difundir los temas de el incumplimiento a dichos derechos. En el 92 se da personalidad jurídica y patrimonio propio a la CNDH, derivando del Sistema Nacional de Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. En el 99 se postula la reforma constitucional, la Comisión de los Derechos Humanos encargada de proteger, estudiar, divulgar los derechos de nación. Después veremos el tema de las clasificaciones de los derechos humanos. La primera clasificación es los derechos civiles y políticos, en los cuales su principal objetivo es que garantiza la libertad individual frente a los demás individuos, el derecho a la dignidad, a la integridad física, la autonomía frente al Estado, limita la acción del poder y garantiza la participación política de los ciudadanos. En este pequeño cuadro resumí porque son la interpretación que considero de los principales artículos que estuvimos o estamos trabajando. Posteriormente, en la segunda clasificación de los derechos humanos, nos encontramos sobre los derechos económicos, sociales y culturales, en los cuales se menciona que su función principal es exigir la intervención del Estado para garantizar las condiciones de vida digna, como puede ser el tema de los seguros médicos o seguros sociales, el tema de los derechos laborales, temas de los sindicatos o salariales, el goce de un salario mínimo establecido eh, y la educación. La última clasificación de los derechos es la de los derechos de los pueblos o de la solidaridad y ambientales. Su principal función es promover pacíficamente
las relaciones y la construcción social. Conservar el equilibrio para la protección y exploración natural, ponderando el respeto y la diversidad cultural, como puede ser temas de los derechos relacionados al orden social, a los deberes respecto a la comunidad, la vida cultural de una comunidad. Posteriormente veremos el tema de las aplicaciones a la legislación en materia de los derechos humanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer artículo habla sobre la libertad de todo individuo. Está prohibida la esclavitud y la discriminación. En el segundo artículo habla sobre que no puede existir más de una sola nación mexicana. No se reconoce el tema de los pueblos indígenas, pero se basa en una sola nación. El tercer artículo habla específicamente sobre la educación, que debe ser universal, inclusiva, pública y gratuita a ciertos niveles. En muchas ocasiones, el artículo especificaba que la educación gratuita se daba hasta el nivel secundaria, hasta posteriormente fue actualizada. En el artículo 4, la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Es el tema de equidad de género. En el artículo 5 habla sobre que ninguna persona podrá impedir que se dedique a una profesión específica. Eh, los artículos 6 y 7, bueno, el artículo sexto habla sobre la manifestación de las ideas. No será objeto de inquisición judicial o administrativa. El libre derecho a la opinión de ideas. El séptimo habla sobre difundir opiniones, el tema de las quejas de manera respetuosa. Eh, el artículo 8 menciona sobre los funcionarios y los empleados respetan los derechos de peticiones, formulada por escrito, respetuosa y pacíficamente. El artículo 9 habla sobre el tema de coactar derechos de asociarse a reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. No se considera ilegal y no podrá ser disuelta. El artículo 10 nos habla sobre las habilidades de los Estados Unidos que tienen derecho a poseer arma todo individuo en su domicilio, determinando por la ley federal. El artículo 11 habla sobre los derechos de la libertad para moverse dentro del territorio mexicano y para poder ingresar. El tema de salir, viajar o mudarse de una residencia sin necesidad de una carta de seguridad. También menciona el derecho al asilo. En el artículo 12 se consideran los títulos de nobleza que no pueden ser eh, adjudicados a ninguna persona ni tampoco se reconocen algún título impuesto por algún otro país. El artículo 13, nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni tributarias especiales. El artículo 14 menciona que ninguna ley será dada de efecto retroactivo. Si alguna persona incurre en alguna falta de alguna nueva ley, no puede ser sancionado si no estaba activa en el periodo en el cual ocurrió el delito. En el artículo 15 no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y en el país de delito también mantienen la condición de esclavos. En el artículo 16 habla sobre nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posición, sino con un escrito de la autoridad competente, derecho a la protección de datos personales y la orden de aprehensión por autoridades judicial, perdón, no pueden ser retenidos por el Ministerio Público por más de 48 horas. En el artículo 17 habla sobre la administración de justicia por tribunales, que ninguna persona puede hacer justicia por mano propia. El artículo 18, solo por delito que merezca pena privativa de la libertad, habrá lugar a prisión preventiva. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas, menciona el artículo 19. En el 20 menciona el proceso penal será
acusatorio y oral. Se regirá por principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En el artículo 21 habla sobre la investigación de los delitos correspondientes al público. Siempre será aplicado por Guardia Nacional o policías. Y quedan prohibidas en el artículo 22 las penas de muerte, mutilación, el tema de infamia, la marca, multas excesivas, confiscación de bienes. El artículo 27 menciona o enfoca temas religiosos, que ningún juicio criminal, no, perdón, en el 23 habla sobre si ningún juicio criminal deberá tener más de tres instancias. Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. En el 24 es el que habla sobre el derecho a la libertad y convicciones éticas, conciencia y religión. En el 25 es el que corresponde al Estado de la Rectoría del Desarrollo Nacional. En el artículo 26 habla sobre el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional y el Sistema Nacional de Información y Estadísticas Geográficas. En el 27 habla sobre la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de todos los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación. En el artículo 28 se prohíben los monopolios, prácticas monopólicas, estancos y condonaciones de impuestos. En el 29 habla sobre un tema relacionado a los casos de peligros graves ante la sociedad. Solo el presidente podrá restringir o suspender el servicio de los derechos para hacer frente a esas situaciones. Posteriormente hablamos sobre el artículo 102, inciso B, sobre el tema del que el Congreso y las legislaturas de las entidades federativas establecerán organismos de protección de los derechos humanos para recomendaciones públicas no vinculatorias. Esto es importante porque está relacionado con las quejas impuestas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es el que nos ampara. El artículo 133 menciona que la ley suprema de toda la Unión son la Constitución, leyes del Congreso de la Unión, tratados celebrados de igual manera por el presidente de la República como aprobación del Senado. Hablaremos sobre dos artículos principales que están relacionados sobre el tiempo y las maneras o las formas en las cuales puedes implementar o presentar una denuncia, violación o queja respecto a los derechos humanos. El artículo 25 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Derechos de Acceso a la Justicia, menciona que cualquier persona podrá denunciar presuntas violaciones de los derechos humanos y acudir ante las oficinas de la Comisión Nacional. En el artículo 26 menciona el término y las vigencias. Su queja solo podrá presentarse dentro de un plazo de un año, pero en infracciones graves podrá solicitar o ampliar el plazo en condición de la Comisión Nacional. Como ya mencionamos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un órgano autónomo que dentro de sus principales funciones mencionamos el tema de las quejas de los individuos ante eh, presuntas faltas a los derechos por parte de órganos institucionales. Principales funciones o el objetivo principal puede ser la protección, organización, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Dentro de todas sus funciones existe un conjunto de algoritmos relacionados a el tiempo y las formas o maneras en las que debemos realizar los procedimientos. La Suprema Corte de Justicia también cuenta con una de las principales funciones relacionadas a los juicios de amparo, a las controversias constitucionales, a las quejas o a salvar los derechos de las libertades de las personas. En conclusión, como somos un conjunto de personas sociales y morales, considero que vivir sin que estos derechos o las instituciones que nos apoyan para que se hagan valer sería sumamente complejo o imposible poder vivir sin la aplicación de muchos de estos derechos. Y sería todo de mi parte. Me despido.